Hay una idea que casi todo el mundo acepta sin cuestionarla, que el crédito es una oportunidad, que tener acceso a una tarjeta, a un préstamo, a una línea de financiamiento es sinónimo de progreso, de confianza, de capacidad económica. Y en cierto sentido, no está del todo mal. Pero hay algo que esa idea omite, algo que los bancos entienden perfectamente y que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. El crédito no es tuyo, es un recurso que alguien más te presta, bajo condiciones que ellos diseñaron, con reglas que favorecen su continuidad en el tiempo. Y si no entiendes cómo funciona en profundidad, no estás usando una herramienta, estás siendo usado por ella. Imagina esto. Una persona recibe su primera tarjeta de crédito. Tiene un límite de $500, o de $3,000, o de $10,000. No importa la cifra exacta. Lo que importa es la sensación. De repente existe una capacidad de compra que antes no existía. Puede adquirir cosas que su ingreso mensual no alcanzaría a pagar de inmediato. Y eso se siente como libertad. Se siente como avanzar. Pero lo que en realidad ocurrió es algo mucho más preciso desde el punto de vista financiero. Esa persona tomó prestado dinero del futuro para gastarlo en el presente. No obtuvo riqueza nueva. Obtuvo deuda adelantada. Y entre esas dos cosas hay una diferencia que, si no se comprende, puede transformar años de trabajo en un ciclo sin salida. El crédito, en su definición más básica, es la posibilidad de obtener bienes o dinero, ahora a cambio de un compromiso de pago futuro, generalmente con un costo adicional llamado interés. Es una tecnología financiera con siglos de historia, y en contextos específicos puede ser genuinamente útil. El problema no es el crédito en sí. El problema es que casi nadie entiende la estructura real que hay detrás de él, y esa ignorancia tiene consecuencias medibles, concretas y silenciosas. Para entender el crédito, hay que entender primero que los bancos y las instituciones financieras no otorgan crédito por generosidad. Lo hacen porque es un negocio rentable, uno de los más rentables que existen. Cuando un banco te presta dinero, no está haciendo un favor. Está realizando una inversión. Espera recuperar el capital prestado más un porcentaje adicional, que es precisamente el costo que tú pagas por haber accedido a ese dinero antes de tenerlo. Ese costo se llama tasa de interés, y su comportamiento a lo largo del tiempo es lo que convierte una deuda manejable en una carga persistente. La mayoría de las personas, cuando pide crédito, piensa en la cuota mensual. ¿Puedo pagar esto cada mes? Si la respuesta es sí, la operación parece viable. Pero esa forma de evaluar el crédito es incompleta, porque ignora el costo total del financiamiento. Ignora cuánto dinero extra se entregará durante toda la vida del préstamo. Ignora cómo los intereses compuestos trabajan en contra del deudor con el paso del tiempo. Y lo más importante, ignora que el sistema de crédito está diseñado específicamente para maximizar el tiempo que una persona pasa pagando, no para ayudarla a liberarse rápidamente. Aquí es donde todo cambia. Cuando alguien toma un crédito, digamos un préstamo de $10,000 a una tasa del 20% anual a 3 años, la cuota mensual puede parecer razonable. Pero si se calcula el total pagado al final del periodo, la persona habrá entregado varios miles de dólares adicionales en concepto de intereses. Dinero que no recibió. Dinero que fue el precio de acceder a ese capital antes de tenerlo. Esto, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es el mecanismo. El problema surge cuando esa lógica se aplica a consumo cotidiano, a gastos que no generan valor a largo plazo, a compras impulsivas disfrazadas de necesidades. Las tarjetas de crédito funcionan bajo una lógica especialmente poderosa desde el punto de vista psicológico. Ofrecen lo que se conoce como un período de gracia. Si se paga el total del saldo antes de cierta fecha, no se cobran intereses. Eso parece beneficioso. Y puede serlo. Pero lo que los datos muestran
es que una proporción significativa de los usuarios no paga el saldo completo cada mes, paga el mínimo. Y ahí es donde la trampa se cierra con una precisión casi matemática. Al pagar solo el mínimo, el saldo restante comienza a generar intereses. Esos intereses se suman al capital. Y al mes siguiente, los intereses se calculan sobre una base mayor. Ese proceso, conocido como capitalización o interés compuesto, puede convertir una deuda de $500 en una que tarda años en desaparecer, aunque se sigan haciendo pagos regulares. Hay algo que casi nadie entiende sobre los pagos mínimos. Fueron diseñados para mantener al cliente pagando el mayor tiempo posible, no para ayudarlo a salir de la deuda. El pago mínimo en muchas tarjetas representa apenas entre el 2 y el 5% del saldo total. Eso significa que si alguien tiene una deuda de $3,000 y solo paga el mínimo, podría tardar más de una década en saldarse, pagando en total el doble o más del monto original. No es una exageración, es la consecuencia directa de cómo funcionan los intereses compuestos cuando operan en contra del deudor, en lugar de a su favor. Esta asimetría es fundamental. Los mismos principios matemáticos que hacen que una inversión crezca con el tiempo, hacen que una deuda también crezca. La diferencia es a quién favorece ese crecimiento. Cuando se invierte, el tiempo es un aliado. Cuando se debe, el tiempo se convierte en el adversario más silencioso y persistente que existe. Y la mayoría de las personas no aprende esta distinción hasta que ya está dentro del ciclo. El comportamiento más común frente al crédito no es el de alguien que planea endeudarse irresponsablemente. Es el de alguien que usa el crédito para cubrir brechas, para llegar a fin de mes, para comprar algo que necesita ahora, pero que podría esperar, para no sentir la incomodidad de una restricción económica transitoria. Y ese patrón tiene una explicación psicológica bien documentada. El cerebro humano tiene dificultades para procesar consecuencias futuras cuando hay una gratificación disponible en el presente. Estudios en economía del comportamiento, como los realizados por investigadores como Richard Thaler y Daniel Kahneman, sugieren que las personas sistemáticamente subestiman los costos futuros y sobrevaloran los beneficios inmediatos. El crédito explota exactamente esa tendencia. Cuando alguien desliza una tarjeta de crédito, el cerebro no registra el mismo nivel de dolor financiero que cuando entrega dinero en efectivo. La transacción se siente más abstracta, más ligera. Esa distancia psicológica entre la acción y la consecuencia facilita el gasto. Y cuando la consecuencia llega, en forma de estado de cuenta a fin de mes, la persona ya está en un punto donde la deuda existe y debe ser gestionada, no prevenida. Este mecanismo no es una falla de carácter ni una irresponsabilidad. Es el resultado predecible de cómo está diseñada la experiencia del crédito y de cómo funciona la cognición humana bajo esas condiciones. El problema con el crédito no empieza cuando alguien no puede pagar. Empieza mucho antes, en el momento en que se usa crédito para financiar un estilo de vida que los ingresos reales no sostienen. Cuando el crédito se convierte en un complemento permanente del ingreso mensual, en lugar de una herramienta puntual para situaciones específicas, ocurre algo estructuralmente grave. Los gastos fijos aumentan porque ahora incluyen cuotas de deuda. El margen disponible para ahorrar disminuye. La capacidad de enfrentar imprevistos se reduce. Y cualquier interrupción en los ingresos, una enfermedad, una pérdida de empleo, una crisis inesperada, se convierte en una emergencia financiera porque no existe colchón de respaldo. Esta dinámica no es exclusiva de personas con bajos ingresos. La evidencia sugiere que el sobreendeudamiento es un fenómeno transversal que afecta a personas en distintos niveles de ingreso. Hay personas que ganan bien y viven al límite de su capacidad de pago, financiando consumo presente con deuda, sin construir activos, sin reservas. Y hay personas con ingresos moderados que viven dentro de sus posibilidades, sin deuda de consumo,
con ahorro consistente. La diferencia entre esas dos realidades no es necesariamente el ingreso, es la comprensión del dinero y los hábitos que emergen de esa comprensión. Hay una forma de medir el costo real de un crédito que va más allá de la tasa de interés. Se llama costo total del financiamiento, y en muchos países existe obligación legal de informarlo, aunque pocas personas lo lean o lo comprendan. Este número incluye los intereses, pero también los cargos por apertura, los seguros asociados, las comisiones de manejo y cualquier otro costo que forme parte del contrato. Cuando se suman todos esos elementos, el costo real de acceder a crédito puede ser sustancialmente mayor que lo que sugiere la tasa nominal anunciada en la publicidad. Un préstamo que anuncia una tasa del 15% puede tener un costo efectivo anual del 25 o 30% cuando se incorporan todos los cargos. Esa diferencia no es menor. Es la diferencia entre una herramienta manejable y una carga que erosiona el poder adquisitivo de manera sostenida. Y la razón por la que muchas personas no calculan este número antes de contratar un crédito es simple. No saben que existe o no saben cómo hacerlo. El sistema no tiene ningún incentivo para enseñarlo con claridad. No todo el crédito es destructivo. Hay contextos en los que acceder a financiamiento externo tiene una lógica económica sólida. Comprar una vivienda es el ejemplo más citado. Si el costo del alquiler es comparable o superior a la cuota de una hipoteca, y si el activo adquirido tiene potencial de apreciación, el crédito hipotecario puede ser una herramienta de construcción patrimonial. Lo mismo ocurre con créditos para educación, que generan un retorno mensurable en ingresos futuros, o con financiamiento para emprendimientos que tienen un flujo de caja proyectado capaz de cubrir la deuda con margen. La diferencia fundamental entre crédito productivo y crédito destructivo no es el monto, es para qué se usa. El crédito que financia activos o capacidades que generarán valor en el futuro puede ser una palanca de crecimiento. El crédito que financia consumo, que desaparece inmediatamente, vacaciones, electrónicos, ropa, salidas, sin un plan de pago estructurado, tiende a convertirse en una sangría silenciosa que reduce el patrimonio neto de la persona mes a mes, sin que ella lo perciba con claridad. Existe otro elemento del sistema de crédito que merece atención: el historial crediticio, conocido en muchos países bajo el concepto de score o puntaje de crédito. Este número, generado a partir del comportamiento pasado de una persona frente a sus deudas, determina el acceso a futuros créditos y, en muchos casos, las condiciones bajo las cuales se otorgan. Una persona con buen historial puede acceder a tasas más bajas. Una persona con historial deteriorado enfrenta tasas más altas o directamente no puede acceder a crédito formal y debe recurrir a fuentes informales que cobran costos todavía mayores. La paradoja del puntaje de crédito es que para construirlo, normalmente se necesita haber usado crédito, y para usarlo responsablemente se necesita educación financiera que el sistema rara vez provee. Las personas con menor acceso a educación financiera tienden a cometer más errores con el crédito en sus primeras experiencias, lo que deteriora su historial, lo que encarece su acceso futuro, lo que perpetúa su vulnerabilidad económica. Este ciclo tiene dimensiones que van mucho más allá de las decisiones individuales y se insertan en estructuras más amplias de desigualdad económica. Entender cómo funciona el crédito no te inmuniza automáticamente contra sus riesgos, pero cambia la forma en que te relacionas con él. Cambia las preguntas que haces antes de firmar un contrato. Cambia la forma en que evalúas una oferta de financiamiento. Cambia la prioridad que le asignas al pago de deudas versus la acumulación de gastos nuevos. Y en última instancia, cambia la dirección en la que se mueve tu situación financiera a lo largo del tiempo. Una persona que comprende que el pago mínimo es una trampa no lo usa como opción predeterminada. Una persona que entiende la diferencia entre tasa nominal y costo efectivo
no se deja seducir por la publicidad. Una persona que reconoce el sesgo psicológico hacia el consumo inmediato puede construir sistemas concretos que lo mitiguen. Separar el dinero disponible antes de tener la oportunidad de gastarlo. Automatizar pagos completos de tarjeta. Establecer reglas personales para el uso del crédito. No son soluciones perfectas, pero son herramientas que funcionan precisamente porque están diseñadas para compensar las tendencias que el sistema explota. Hay una métrica financiera que resume con claridad la relación entre una persona y su deuda. La razón, deuda-ingreso. Mide qué porcentaje de los ingresos mensuales se destina al pago de deudas. Cuando ese porcentaje supera ciertos umbrales, típicamente entre el 30 y el 40% del ingreso bruto, los expertos en finanzas personales consideran que la carga de deuda empieza a comprometer la estabilidad financiera, porque a mayor porcentaje del ingreso dedicado a pagar deudas pasadas, menor capacidad de ahorro, menor margen para imprevistos, menor libertad para tomar decisiones económicas en el presente. La mayoría de las personas no calcula este número, no porque no puedan, sino porque nadie les enseñó que existe. El sistema educativo, en la mayor parte del mundo, no incluye educación financiera práctica en sus currículos básicos. Y así, generaciones de adultos llegan a su primera tarjeta de crédito, a su primer préstamo, a su primera decisión financiera importante, sin ninguna herramienta conceptual para evaluarla con criterio. El crédito los recibe con una sonrisa, un formulario y una firma. El crédito es, en esencia, una promesa de que el futuro podrá pagar lo que el presente consume. Y esa promesa puede ser razonable o puede ser una fantasía, dependiendo de cuánto se comprenda lo que se está firmando. El sistema financiero no funciona contra las personas por malicia. Funciona siguiendo incentivos que priorizan la rentabilidad del prestamista. Y dentro de ese sistema, la única protección real que tiene una persona es la comprensión. La capacidad de leer un contrato y entender lo que dice. La habilidad de proyectar el costo real de una deuda en el tiempo. La conciencia de que cada peso pagado en intereses es un peso que no se convierte en ahorro, en inversión, en patrimonio. El dinero, al final, no es solo un número en una cuenta, es tiempo convertido en valor. Es decisiones acumuladas a lo largo de meses y años. Y el crédito, bien usado, puede ser una palanca que amplía lo que el tiempo permite construir. Mal usado, es exactamente lo contrario. Un peso que hace que cada año de trabajo rinda menos, que cada esfuerzo produzca menos, que la distancia entre donde se está y donde se quiere estar se mantenga constante o incluso crezca. No porque la persona trabaje poco o mal, sino porque una parte silenciosa y persistente de su ingreso está comprometida con el pasado, y no hay energía sobrante para construir el futuro. Eso es lo que el crédito puede hacer. Y entenderlo no es una ventaja técnica ni un dato de educación financiera avanzada. Es, simplemente, la diferencia entre manejar el dinero y ser manejado por él. Si este video te hizo ver algo que antes no veías, dale like. No por el algoritmo, sino porque es la señal de que algo aquí valió tu tiempo. Y si quieres seguir entendiendo cómo funciona realmente el dinero, suscríbete a Mente Financiera. Aquí no hay fórmulas mágicas ni atajos, solo claridad sobre un sistema que muy pocos se toman el tiempo de entender.